Vamos al Congreso de la República a ver si nos ayudan a entender el tema de la democratización. Senadora Clara López, bienvenida, buenos días. Muy buenos días. Senadora, estamos hablando desde muy temprano recogiendo el mensaje del señor presidente de democratizar. El primer ejemplo sería con el tema de las generadoras de energía y las facultades que tiene él para regular tarifas. Pero, senadora, en términos muy sencillos, imagine usted un oyente que va en este momento en el Transmilenio o que va en este momento en un taxi y escucha democratizar, democratizar, democratizar. ¿Cómo le explicamos fácil qué quiere decir eso, senadora? Mire, eso es un mandato de la Cuarta Revolución Industrial. Democratizar es que en vez de que todo sea propiedad de unos pocos, pues sea propiedad de muchos. Ojalá fuera de todos. En materia de energía eléctrica, por ejemplo, hoy en día el problema regulatorio no permite que cada persona pueda producir su propia energía y venderla a la red para tener ingresos extras y tener una garantía del consumo propio a un precio muy razonable, que implica así enormes inversiones en paneles solares, tanto en las zonas urbanas como en los campos. Pero la democratización hoy en día de los conglomerados es la única manera en que la gente de a pie va a poder hacer patrimonio y generar condiciones de productividad general para toda la economía. A mí me parece excelente la propuesta del señor presidente. Senadora, usted es economista y usted conoce el tema de los monopolios naturales, esos monopolios y oligopolios que se forman porque los costos de entrada para actividades como la generación de energía son altísimos, y el hecho de que distintos actores lleguen a armar esas redes de generación no solamente es inviable, sino que se podría volver eficiente. En ese entendido, ¿no sería más bien utópico pensar en que hubiera cientos de generadores de energía en Colombia? No cientos, miles, millones. Ese es el cambio tecnológico de la Cuarta Revolución Industrial. Yo, por ejemplo, si tuviese una casa en el campo, pudiese poner mis paneles solares para tener mi propia energía, y si hubiese manera de conectarme a la red en espacios extra, en la generación que yo no consumiese, se la podría vender a la red en la época, por ejemplo, de picos, que generaría además una reducción de costos enorme. No, es que la tecnología cambió y hoy en día ya no es un monopolio natural, es un monopolio regulatorio. Y esa regulación hay que democratizarla para que todas las personas puedan. Ahora, desde luego que la tecnología está en pleno proceso de desarrollo. Hoy es mucho más barato un panel solar que lo que era hace 5 o 10 años, y eso se seguirá abaratando. Entonces va a llegar el momento en que vamos a poder reorganizar nuestros hogares alrededor de la producción propia. Y la producción propia libera y genera además plata de bolsillo. Imagínese usted lo que eso significaría para miles de millones de personas. No solamente la reducción del costo de la energía, sino plata extra o capacidad productiva que puede aportar al crecimiento económico nacional. No, la época de los monopolios naturales ya quedó superada con las nuevas tecnologías de las energías alternativas, especialmente la solar. Pero, senadora, ¿usted es consciente de que lo que usted nos está contando resulta muy atractivo e interesante, pero ninguna potencia del mundo lo ha podido hacer? Es decir, esa transición requiere muchos años, ¿no? Estamos en el proceso de cambio, pero hacia allá va. Y yo no entiendo por qué no hemos hecho ese salto regulatorio en Colombia cuando se ha venido hablando de él desde hace ya varios años. Entonces, primero hay que arreglar la regulación y en segundo lugar hay que apoyar
toda la fabricación de paneles solares para que no seamos importadores, sino que tengamos nuestra propia tecnología, nuestra propia fabricación nacional, y eso desde luego no excluye que haya grandísimas operaciones que ya las están construyendo en varios sitios del país, de hectáreas completas de paneles solares capaces de producir grandes cantidades de energía en cabeza de una sola sociedad dueña. Pero eso no es exclusivo del gran capital. Ahora se abre para el capital pequeño, y ese es el monopolio regulatorio que tenemos que reventar. Tenemos que dejar que toda la regulación de los servicios públicos esté diseñada para una tecnología superada, que ya monopolio natural dejó de existir, y abrámosle paso, estimulemos y apoyemos al pequeño para que pueda montar su propia fábrica solar en su casa para ahorrar costos y generar productividad. Senadora, una feliz mañana, sí, usted es muy amable. Los oyentes que nos ayuden a entender la democratización y este tema de la transición a energía solar, especialmente en Estados Unidos o en Europa, países desarrollados, recuerdo el teléfono. Todos los Estados Unidos, incluyendo Canadá, las islas del Caribe, 1877 W Radio 1. Toda Europa, 34 91 347 7401 o 02. Senadora Paloma Valencia, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, Julio. Un saludo para ti, para todo el equipo y todos los oyentes. Estamos en clase de democratizar. Ayúdenos, por favor. ¿Qué es eso? No, pues Julio, nadie sabe. Uno oye a la doctora Clara López y piensa, bueno, pero es que eso ya existe en Colombia. No es verdad que haya un monopolio de normas. De hecho, yo conozco muchos edificios actualmente en Colombia que producen energía, que utilizan su energía y que venden a las centrales y a la transmisión lo que les sobra. Conozco muchos negocios pequeños de colombianos arrancando con esas tecnologías que por supuesto necesitan cierto perfeccionamiento de la normatividad, pero no es cierto que hoy no exista eso en Colombia. Como digo, conozco ya muchos proyectos que están andando en ese sentido, pero me parece que es una muy bonita interpretación de lo que dijo el presidente Petro, que yo no lo interpreté así. Cuando uno oye el discurso en el contexto general, hay una crítica a que las empresas productoras sean privadas, que es la misma crítica que le genera al sistema de salud, donde dice que la salud tampoco puede ser privada. Y es lo mismo que le estamos oyendo en materia casi de hidrocarburos, porque ya conocemos que no quieren producir hidrocarburos en Colombia ni hacer nuevas exploraciones de gas, pero sí comprarlo en Venezuela, que lo produce el Estado venezolano. Entonces, aquí lo que yo creo que el presidente está hablando, y que yo creo que no solamente hay que mirarlo con detenimiento, es la persecución sobre todo lo que produce el sector privado. Y la idea de que le va mejor al colombiano o al ciudadano general cuando lo que se produce lo produce el Estado, que supuestamente es de todos. Pero esos regímenes que optan por la producción estatal, pues no benefician a nadie, porque el Estado no es de todos. El Estado termina siendo de los políticos que lo dominan. Y lo que termina pasando es que en vez de atender a la regulación de la libre competencia, terminamos atrapados en los beneficios que el Estado le puede dar a quienes lo acompañan. A mí me preocupa muchísimo que el presidente Petro haya tomado las facultades para decidir la tarifa de energía y que esté hablando de que el problema es los monopolios, porque el problema de la tarifa de energía no son esos, Julio. Los problemas de la tarifa de energía son dos. El primero, que cuando se hacen los contratos de venta de energía, se hacen a largo plazo. Y entonces los productores le vendieron a los generadores, le vendieron a los transmisores con contratos de largo plazo, indexados al índice de precios al productor. Un índice que por la pandemia se disparó. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues invitar a que se renegocien esos contratos y a que se indexen a índices que no estén tan elevados como esos. Y el segundo, el robo de energía. Julio, lo que le pasa, por ejemplo, a la ciudad de Barranquilla, que es tremendo, es que el ciudadano que paga la luz está pagando la suya y la del que se la roba.
Y ese es un problema que no se ha querido atender en Colombia. Agregado a eso, que nos falta todavía una capacidad de energía para poder sustraernos de la energía térmica, la que se produce con carbón, que es sustantivamente más cara. Esto no es de sacar decretos, es de solucionar los problemas reales que han impactado la tarifa. Sí, senadora, pues una cosa evidentemente es la transición energética en la que se está trabajando en el país desde hace años y otra anunciar que se quiere democratizar para tratar de contener el alza en las tarifas que están pagando los hogares colombianos. Para usted, lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro con esta reflexión y con esta propuesta, ¿le suena más a una especie de nacionalización de la prestación de este servicio de energía para los colombianos? Yo empiezo a sentir que él está estatizando, que a él no le gusta que el sector privado preste ningún servicio, lo ha dicho en la salud, donde pretende prohibir que la atención básica en salud la puedan prestar los privados, y nos quieren obligar a que todos los servicios que se presten en este país sean públicos, desconociendo, primero, la gran corrupción que tiene lo público, la enorme corrupción que tiene, porque está en manos de la politiquería. Lo segundo, la ineficiencia de lo público. Es que hay que recordar que durante mucho tiempo Colombia tuvo los servicios públicos en manos del Estado. Eran costosos, no llegaban, no había quien se pudiera afiliar, no le solucionaban a usted un problema. La razón por la que Colombia llegó a estos regímenes mixtos, donde hay públicos y hay privados, es porque el público no lograba suplir las necesidades de los colombianos. Y lo grave es que cuando usted oye la palabra democratizar, pues usted necesariamente se acuerda de los discursos de Chávez sobre democratizar, de los de Maduro sobre democratizar, de los de Correa para democratizar, y todos fueron estatizaciones y en muchos casos incorporaron la expropiación de la propiedad privada. Senadora Paloma, gracias por atendernos. Le deseo un muy buen jueves. Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Alberto, recojo la última palabra de la senadora Paloma y le pregunto porque varios correos coinciden con eso. ¿Democratizar es expropiar, Alberto? No necesariamente, pero en la práctica sí. Es decir, desde un punto de vista gramático, pues democratizar se contradice con la expropiación, pero es una manera de esconder la nacionalización, que es en realidad de lo que se trata. Me parece que la senadora Paloma Valencia puntualiza bien el fenómeno al señalar que el gobierno ha dicho en todos los tonos, pero en todos, es decir, cada oportunidad que se le presenta advierte que es una equivocación que haya bienes públicos en manos de privados. Es una fórmula clarísima de el gobierno Petro. Y como usted lo ha repetido varias veces, se incluyó en sus programas como candidato. Pero obviamente el gobierno es el de las mayorías, pero con un sector de la población muy amplio que no está de acuerdo con el sistema. Luego tiene que transarlo en el Congreso con mecanismos que hagan viable la pretensión del gobierno, porque si no, sobraría el Congreso. Ahí volvemos a la calle. Si la calle va a resolver los problemas, pues en este momento, por lo menos la mitad del país estaría en desacuerdo. Pero aquí es que aquí estamos en el mundo de las interpretaciones y la única respuesta la tiene el presidente de la República, porque según lo que dijo la senadora Clara López, nada tiene que ver la palabra democratizar con la palabra expropiar o nacionalizar. Lo que según ella es el plan del gobierno es aumentar la competencia y aumentar los actores de generación de energía para que sean no algunos pocos, sino muchísimos. Y otra es la interpretación de la senadora Paloma Valencia, que sí considera que es un sinónimo de nacionalización. Pero el problema es que democratizar pues no quiere decir todo y no quiere decir nada, y por eso la importancia de que el presidente de la República diga específicamente a qué se refería con ese término. Pero mire, hoy es el día de hablar con el presidente de Celsia, ¿no, Alberto? A ver qué dice él, ¿no? No, yo sí creo que
La senadora Valencia tiene toda la razón. La interpretación de la senadora López, pues es una interpretación respetable, pero que no se acerca al comportamiento que el gobierno ha tenido en relación con el manejo de los servicios. Es clarísimo que el gobierno ha criticado la participación de los privados en los servicios públicos. Eso no es una novedad, eso no es una sorpresa. Esa es la base de todo el planteamiento de la reforma a la salud. Luego eso coincide con todas las propuestas que el presidente ha formulado. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.